Bien, vamos a iniciar el desarrollo del laboratorio 2 del tema 2. Vamos a trabajar con la base de datos, con el esquema de la base de datos preventa, y se pide en este laboratorio desarrollar un trigger con el nombre TRD UP de venta que realiza los siguientes procesos después de insertar un producto en el inventario de venta. Es decir, después de insertar un producto, tenemos que hacer las siguientes actividades. La primera actividad consiste en actualizar el precio, el importe del producto insertado, de la preventa dada, el precio del producto, el precio y el importe es calculado de la siguiente manera. El precio va a ser igual al 10% más que el precio promedio ponderado, es decir, que tenemos que calcular el precio promedio ponderado y a eso le tenemos que sumar el 10%. Y el importe no es complicado, simplemente es el precio por la cantidad. Acá se tiene un ejemplo de cómo se calcula el precio promedio ponderado, dado un CARDEX o ingreso de un producto cualquiera donde en diferentes fechas se suministran, para un producto de X y Z se suministra una cantidad de 5 a un precio de 12, en otra fecha una cantidad de 15 a otro precio y en otra fecha una cantidad de 10 a otro precio. Por lo tanto, el precio promedio ponderado no es más que consiste en sumar los importes, ¿ya? De los ingresos en un determinado almacén, en las diferentes fechas se suman los importes, y aquí sería la sumatoria de los importes, en este caso 385, y la sumatoria de las cantidades, que serían en este caso esta columna, sería 30. Y el precio promedio ponderado es la división entre la sumatoria de los importes y la sumatoria de las cantidades. Para este ejemplo, el precio promedio ponderado sería de 12.83. Pues acá se tiene una explicación detallada de cómo se hace el cálculo del precio promedio ponderado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el precio promedio ponderado y a este sumarle el 10%. Y luego multiplicar el importe que es el precio por la cantidad, y tenemos que actualizar tanto el precio como la cantidad en la fila que acabamos de insertar. Bien, vamos entonces ahora a ir al SQL Server y nuestro trigger lo tenemos acá. Acá vamos a hacer una explicación muy general del trigger, ¿ya? Y después vamos a entrar en los detalles de cada función. Bien, para el punto 1, el punto 1 sería esta parte de acá. Bien. El punto 1 consiste entonces, primero, en que debemos actualizar el precio y el importe del producto que acabamos de insertar para la venta que acabamos de insertar. ¿Cómo obtengo el código del producto y la venta? Pues cada vez que yo inserto un dato, el trigger, como ustedes saben, se guarda en una tabla temporal del llamado insert los valores que acabamos de insertar. Por lo tanto, de acá puedo obtener el código del producto, la cantidad y el número de venta. Necesito el código almacén, por lo tanto voy a la tabla de venta y ahí determino qué almacén es el que ha elegido el usuario para grabar en base al número de venta que acabo de obtener de la tabla insert. Entonces, lo primero que hago es leer esta información, tanto la tabla insert como la tabla preventa, que ya tienen datos en este momento insertados. Bueno, el segundo, luego debo calcular el precio. Para el precio dice que es calcular el precio promedio ponderado del producto en ese almacén y le debo sumar el 10%. Por eso acá se le suma el 10% del precio promedio ponderado. O sea, calculo el precio promedio ponderado y le adiciono un 10% de ese precio promedio ponderado. Y de esa manera se obtiene el precio. Le decía que
El importe no es más que multiplicar la cantidad que ha insertado el usuario por el precio que acabo de calcular. Por lo tanto, dando el precio y el importe, pues me voy a la tabla de venta, actualizo ese precio que acabo de calcular y el importe que acabo de calcular, donde el número de venta va a ser igual al número de venta que acabo de insertar y el código de producto va a ser igual al código de producto que también acabo de insertar. Con esto yo actualizo el primer punto, ¿no? Que nos dicen, ahora vamos a compartir, nos dice entonces acá actualizar el precio y el importe. El precio debe ser calculado de esta manera, que ya lo hicimos, y el importe es el cantidad. Es el precio por la cantidad. Por lo tanto, en nuestro programa, hasta aquí cumplimos con el paso 1. Y el paso 2 dice que debemos insertar el importe total. Y el importe total en la tabla, fíjense que acá estamos actualizando el precio y el importe del producto insertado. Y acá en la tabla preventa, en la cabecera, tenemos que actualizar el importe total. Y para eso vamos a usar una función que se llama el importe total para ese número de venta. Con esto haríamos el segundo punto. Y el tercer punto dice que debemos actualizar el importe de descuento en la tabla preventa. Para eso también vamos a llamar una función que se llama importe de descuento. Enviamos como parámetro el número de venta y actualizamos para la venta que acabamos de insertar. Entonces, actualizamos. Cada vez que insertemos una fila, se va a actualizar el precio y el importe, y además se va a actualizar el importe total de la cabecera de la preventa dada y el importe a descontar de manera general. Entonces, el importe total a descontar, mejor dicho, el importe total está dado por una función y el importe de descuento por una función. El cálculo del PPP está dado también por una función, ¿no? Y como verán, el trigger, en cuanto a líneas de programa, no superan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas resuelven el problema planteado. Ahora bien, lo que queda por hacer a los programadores es desarrollar, por ejemplo, la función PPP. La función PPP, como mostraba en el ejemplo, es la suma de la cantidad por el precio dividido entre la suma de la cantidad de qué tabla. Una tabla de suministro es donde se suministran todos los productos. Y es ahí donde debo calcular cuál es el precio promedio de un producto dado en un almacén suministrado. Se suma la cantidad multiplicada por el precio, se suma la cantidad, y esto me va a retornar el precio promedio ponderado. Fíjense que es una línea casi de programa. Esta es una forma de hacer, pueden hacerla, pueden utilizar otros criterios, otras herramientas, cursores, y hacerlo de otra manera, también es válido. Luego, y con eso encontramos el precio promedio ponderado, lo aumentamos más el 10%, y fíjense que con esto actualizamos la información que piden que actualicemos. En el punto 2, el importe total hay que actualizar. Para eso también se ha hecho una función que se llama importe total, y el importe total tiene ciertas características que están descritas en el documento. Dice, el importe total hay que calcular el importe de los productos, que es sumar los importes de cada producto del detalle de la preventa. Luego, el importe del IVA es el 13% del importe del producto que acabamos de calcular. El importe de gasto de transporte es el 13% del importe IVA más el importe producto. Son solo puras fórmulas aritméticas. Y el importe total de la preventa es el importe producto más el importe de IVA más el importe de gasto de transporte, sería el importe total de la preventa. Entonces eso es lo que en esa función se ha plasmado. Entonces, como verán, el importe producto, hacemos la función que vaya y calcule el importe de los productos.
Esta función que hace el importe del producto, lo único que hace es ir a sumar de la tabla de venta el total de importe para esa venta dada. Pues acá sumamos el importe de los productos, calculamos el IVA, que es el importe de los productos multiplicado por 13, el importe de transporte, el importe de producto, más el importe de IVA multiplicado por el 2%, y el importe total de la preventa sería el importe de producto, más el importe de IVA, más el importe de transporte, y retornamos el importe total. Entonces, el importe total es lo que se actualiza acá en esta línea de comando, se actualiza para la venta. Y el importe de descuento también tiene su función. El importe de descuento, según lo que se expone en el documento, dice que se debe calcular de la siguiente manera. Si el cliente es nuevo, se aplica el 5% sobre el importe total de la preventa. De lo contrario, se aplica el 10%. Si tiene por lo menos dos productos con el mismo color, o sea, si la preventa tiene dos productos del mismo color, se aplica un descuento del 10% sobre el importe de los productos. Si vamos entonces al desarrollo, en el importe de descuento, entonces lo primero que hago es encontrar el importe total. El descuento es 0 de entrada. Encuentro el importe total. Esta es una función que ya está más arriba desarrollada, que la hemos visto ya. Y el importe de producto también es otra función que ya ha sido desarrollada. Entonces tengo el importe total, el importe de producto. Necesito obtener el nombre del cliente en la tabla preventa, por eso recibo como parámetro el número de venta. ¿El nombre para qué? Para saber si el cliente es nuevo, ¿no? Acá hay una función que dice el cliente nuevo. El cliente es nuevo si tiene una sola, está haciendo su primera compra. O sea, hay una sola línea en la tabla de preventa. Esta función está por acá. Cliente nuevo, como va y cuenta en la tabla preventa, para ese nombre, cuántas preventas tiene y se torna la cantidad. Si esa cantidad es 1, quiere decir que es por primera vez que está haciendo la compra, por lo tanto el descuento es sobre el importe total del 5%. Si fuera diferente a 1, 2, 3, 4, quiere decir que es antiguo, por lo tanto se le hace un descuento del 10%. Y la otra condición dice que si la preventa, el número de venta tiene por lo menos dos productos con el mismo color, entonces por lo menos, dice, entonces aplica el 0,1%. ¿Cómo es esto del mismo color? Entonces lo que se hace es ir a la tabla de venta producto, porque en el producto está el color, para un número de venta específico. ¿Ya? Entonces acá en realidad debemos mandar como parámetro no 1, sino el número de venta, ¿no? Así. Entonces, vamos a... Entonces, acá, ¿qué es lo que hace? Entonces, para cada color va y cuenta cuántos productos hay de ese color. ¿Bien? Para, decíamos, si hay rojo, ¿cuántas veces aparece en la preventa el color rojo? ¿Bien? Entonces, aquí me va a devolver y pongo la condición de que sea mayor a, que todo lo que cuenta sea mayor o igual a 2. Si hay por lo menos 1, entonces vengo, pongo la cantidad de color en 0, abrimos la lista, buscamos la primera fila, basta que exista una fila que cumpla, o sea que hay dos productos con el mismo color. Si existe eso, yo le pongo la cantidad de color igual a 2. Si no existe, aquí no va a encontrar ninguno, y por lo tanto el color, la cantidad de color se va a cuadrar a 0 y devuelve la cantidad de color. Por eso acá nos preguntamos si el mismo color es mayor o igual a 2, entonces se aplica un 10% sobre el importe de los productos. Fíjense que acá es sobre el importe total, acá es sobre el importe de los productos.
Y si se cumple eso, entonces vamos a tener un descuento. O sea, acá podemos tener 5% y por otro lado podemos tener el 10% sobre el importe de los productos. O podemos tener 10% y 10% acá. Como podemos tener cualquiera de los dos y 0 acá. Esas son las posibilidades que se van a dar. Entonces, la función importe descontar sería esta. Y con eso explicamos todas las funciones que son utilizadas para la ejecución de este trigger. Bueno, vamos a hacer las pruebas. Vamos a borrar toda la información existente en la base de datos y vamos a insertar inicialmente, vamos a insertar la siguiente información. Vamos a insertar entonces la cabecera con el importe total en 0, que no sé qué producto va a insertar, y el descuento en 0. Entonces, lo que va a hacer este trigger es actualizar el importe total y el descuento a que se le va a realizar a este cliente. Cada vez que yo inserte un producto para la venta 1, el producto 1, por ejemplo, dice 3 productos, la cantidad es 3, y le vamos a poner 0 al precio porque el sistema lo va a calcular, y 0 al importe porque el trigger lo va a calcular. Lo mismo para la siguiente fila, para el producto 2, igual vamos a poner con 0, 0. Entonces el sistema mete todos esos valores por 0, el sistema lo tiene que actualizar, lo tiene que hacer de una manera correcta, ¿no? Entonces vamos a insertar los datos con las características que explicamos anteriormente. Vamos a insertar. Y como ven, ya se insertó la información. Y ahora vamos a revisar los datos, ¿no? Como ven, aparentemente el trigger no se disparó, pero ahorita vamos a ver, parece que lo borramos, pero no lo creamos. Sí, no estaba creado el trigger, por eso no se disparó. Entonces lo vamos a crear y vamos a volver a borrar la información. Vamos a insertar los datos y vamos a ver, entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? En el detalle de venta, insertó para el producto 1 la cantidad 3 y ha calculado un precio promedio ponderado de 3.35. Multiplicando 3 por 3.35 me da 16.5. Lo mismo para el producto 2, la cantidad 3 ha calculado 2.89, me da 8.68. Si yo sumo estos dos, ese es el importe de los productos, la suma de estos que me piden en una parte. La suma de los productos. Esa suma de los productos, voy a ir a un Excel un momento, que se tienen ya algunos cálculos acá. Vamos a compartir el Excel. Perdón, el Excel es el que quiero compartir. Entonces, aquí está el Excel. Mira, entonces el producto 1, su importe es 16.05, el producto 2 es 8. Entonces, el importe total de los productos que se han insertado es 24.73. El IVA es el 13% de 24, entonces sería 3.21. Los gastos o el importe por gasto de transporte es el 2% de la suma de 24 más 3, o sea, del total producto más el impuesto. Y por último, el importe total es la sumatoria de 24 más 3 más 0,5, eso es lo que se suma acá. Y el importe de descuento, y en este caso,
el cliente es nuevo, solo se aplica el 5%, ¿ya? Solo se aplica el 5% del importe total, ¿ya? Y si tuviera más de dos productos con el mismo color que no se da ahora, es cero ahí, entonces por lo tanto solo se aplicaría el descuento del 5% sobre 28.50, que sería 1.43. Bien, ahora veamos entonces nuestros datos, qué es lo que ha hecho. Si comparamos nosotros, vamos a ver que el sistema ha calculado 28.50 y 1.43, tal como lo hemos visto en el Excel, lo que implica de que el trigger se ha disparado y ha hecho los cálculos tal como se piden en los requerimientos del laboratorio 2. Pues bien, con esto, de esta forma es como se debe desarrollar este laboratorio.